historias y crónicas, secretos y profetas, en Misterios de la Biblia. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos a su espacio Misterios de la Biblia. Quien les habla, su hermano en Cristo, el diácono Pedro Pablo Juárez. El día de hoy vamos a hablar acerca del misterio de Sodoma y Gomorra. Cuenta el libro de Génesis que Jehová hizo caer una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, como castigo por las perversiones de sus habitantes. Tras la ira divina, estas dos ciudades a orillas del Mar Muerto quedaron reducidas hasta sus cimientos. Según el relato bíblico que nosotros podemos encontrar en Génesis capítulo 18, un día llegaron a la carpa donde vivía Abraham juntamente con su familia, tres hombres que en realidad eran ángeles. Durante la conversación, Dios le revela a Abraham la decisión de destruir estas dos ciudades. Leamos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 21. Dice la Biblia: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. La Biblia también nos habla en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 7 y también el 9. El apóstol Pedro expresa estas palabras: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados. Versículo 9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio. En este relato bíblico podemos también ver acerca de Lot, sobrino de Abraham, que después de separarse de su tío, se dirigió en dirección a la ciudad de Sodoma. Y él poco a poco se fue acercándose a esa perversa ciudad. Finalmente, como puede verse en Génesis capítulo 19, versículo 1, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al final del capítulo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos ver que Lot comenzó a habitar juntamente con sus dos hijas dentro de una cueva. Veamos Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice la Biblia: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Sin duda, aquellos ángeles fueron a Sodoma como respuesta divina a la oración de Abraham, pues el propósito final era la manifestación de la misericordia de Dios hacia Lot y su familia, conforme nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 19, versículo 29. Estos ángeles, en obediencia al mandato de Dios, fueron al lugar donde se encontraba Lot. La Biblia también nos relata con respecto a esta historia en Génesis capítulo 19, versículo 2, acerca de la hospitalidad de Lot. Dice la Biblia: y dijo Lot: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos le respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. En Génesis capítulo 19, versículo 3, vemos
que Lot insistió en su hospitalidad. Pero Lot no se da por vencido, mas él porfió con ellos y fueron con él. Dice la Biblia, entraron en su casa y les hizo un gran banquete y coció panes sin levadura y comieron. Génesis capítulo 9, versículos del 4 al 5 nos relata algo terrible. Dice la Biblia: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El texto bíblico es muy descriptivo, pero antes que se acostasen, es decir, antes que los visitantes fuesen a descansar, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, se reunieron frente a la casa de Lot con el propósito de apoderarse de los dos visitantes y violentarlos sexualmente. El hecho de que el texto bíblico registra de que todo el pueblo junto, desde el más viejo hasta el más joven, sugiere que no había excepción en aquella ciudad. Esto explica por qué Dios derramó su ira y destruyó todas aquellas ciudades malvadas, corruptas. Evidentemente, Sodoma y Gomorra eran las más notorias de todas las ciudades con respecto a su maldad y su depravación. Estas dos ciudades son usadas en la Biblia como ejemplo, como paradigmas de maldad y corrupción. Esta frase, conoció o conocer, es lo que se conoce como un hebraísmo, una palabra muy utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a la unión sexual, a la unión marital de una pareja. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Por ejemplo, podemos leer también en el libro de Números, dice, capítulo 31, versículo 17, ahora pues matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Leamos ahora Génesis capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Así que esta frase, para que los conozcamos, en el caso de los habitantes de Sodoma, implica una connotación sexual. En simples palabras, querían tener intimidad sexual con los ángeles de Dios, querían abusar de ellos sexualmente, lo cual es terrible, lo cual describía la terrible maldad en el corazón de esta ciudad de Sodoma y también, por supuesto, de Gomorra, por los cuales el juicio de Dios se hizo evidente. El juicio de Dios cayó terriblemente, destruyendo estas dos ciudades. El profesor Bruce Waltke, erudito del idioma hebreo, dice lo siguiente. En el hebreo original dice literalmente: para que los conozcamos. Esto significa que estos hombres habían degradado la intimidad del matrimonio al nivel más bajo de la relación sexual. Estas personas no sabían nada de la verdadera intimidad y del compromiso que esto conlleva. Sus mentes estaban llenas de emociones, su cuerpo de vulgaridad. Legitimaban lo vulgar a través del homosexualismo. En el Antiguo Testamento, el acto de homosexualidad es un pecado muy terrible. Leamos ahora Génesis capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice la Biblia: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo:
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, no han tenido intimidad. Os las sacaré afuera y haced de ellas como os bien pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Prosigue el relato, Génesis capítulo 19, versículos del 9 al 11. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La expresión quita allá es mejor traducida en la llamada Biblia de las Américas. La palabra quita allá se traduce como hazte a un lado, es decir, échate para atrás, apártate, quítate de en medio. Los sodomitas querían el camino libre para ejecutar sus malos propósitos. Leamos ahora Génesis capítulo 19, versículos del 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, o sea, los ángeles, le dijeron a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto su clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que era una burla, como que se burlaba de ellos. Sigamos con este relato. Génesis 19, 17 dice, cuando los hubieron llevado fuera, cuando los ángeles sacaron a Lot a la puerta de la ciudad, fuera de la ciudad, le dijeron, escapa por tu vida, no vienes atrás, ni te pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Al salir de la ciudad, Lot recibió las instrucciones muy específicas, escapa por tu vida. Con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo podemos leer en Génesis capítulo 19, versículos del 23 al 25. Dice la Biblia, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El medio mediante el cual estas 2 ciudades fueron destruidas han sido ampliamente debatidas por los estudiosos del libro de Génesis. Algunos han argumentado que la expresión Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego tiene que referirse, dicen algunos, a una erupción volcánica, ya que hay evidencia, dicen, de actividad volcánica en esa área en el pasado. Pero recientes investigaciones se inclinan a rechazar esa postura. Otros han sugerido que hubo un terrible y potentísimo terremoto que resultó en grandes explosiones. De haber sido así, Dios usó los medios naturales e hizo funcionar esos medios de una manera sobrenatural. Un equipo de la Trinity Southwest University dijo que ha descubierto evidencias de la destrucción causada por la explosión de un meteorito en la antigua ciudad de Tal El Ammam, donde algunos ubican la ciudad de Sodoma, aproximadamente
hace 3.700 años. Ellos argumentan que el impacto de este meteorito fue tan brutal que las paredes de adobe, casi todas las estructuras, desaparecieron repentinamente, dejando solamente los cimientos de piedra. Hay otros que piensan que la mejor explicación es la explicación antigua, la que está en la Biblia. Dios, de una manera sobrenatural, hizo llover azufre y fuego del cielo. Eso es lo que nos describe el libro de Génesis, en Génesis capítulo 19, versículo 24. Hebel Leopold, con respecto a este punto, nos dice estas palabras: los medios usados para causar la destrucción, según el texto, fueron azufre y fuego, que Jehová hizo descender tan abundantemente sobre esos lugares que Él hizo llover sobre Sodoma y Gomorra y causar su destrucción. En este punto, el relato bíblico es muy conciso. Cualquier intento que se haga para descubrir más acerca de los detalles de qué sucedió deben, por supuesto, estar estrictamente dentro de los límites que nos explica y que nos habla la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículo 25 dice que la destrucción fue total. Las ciudades fueron destruidas juntamente con sus habitantes. También fue destruida toda la llanura, que según Génesis capítulo 13, versículo 10, era como el huerto de Jehová. Además fue destruido el fruto de la tierra, es decir, toda la vegetación que allí había. La destrucción de las ciudades de la llanura fue semejante a la destrucción efectuada por el diluvio en los días de Noé. Estas dos ciudades fueron destruidas a causa de su perversión, a causa de su pecado, y son puestas como ejemplo del castigo en contra del pecado, de la maldad y de la perversidad. Estimados hermanos, estuvimos en su espacio Misterios de la Biblia. De mi parte, que Dios les bendiga.